Para empezar a hablar de la topología del ADN, primero vamos a hablar de las principales características de esta molécula. Entonces es una cadena que consta de polinucleótidos complementarios que se entrelazan de forma múltiple y esto hace que se forme una doble hélice. Las moléculas pueden ser lineales o circulares. Al descubrirse que las moléculas de ADN circulares suelen estar retorcidas o, como se diría también, súper enrolladas sobre sí misma, se inició el campo de investigación conocido como la topología del ADN. Y esto se define mediante tres parámetros. Primero, el número de enlace o linking en inglés, el número de torsión o twist y el número de enrollamiento o right. Número de enlace. En una molécula de ADN circular, cada cadena forma un anillo. El número de enlace LK es el número de veces que ambas cadenas o anillos de la doble hélice se entrelazan entre sí. LK es por tanto un número entero y positivo. Es además una invariante topológica del ADN circular. Su valor no variará ante cualquier deformación de la molécula mientras las dos cadenas permanezcan covalentemente cerradas. El término superenrollamiento refleja la forma del ADN. Las dos configuraciones principales de ADN superenrollado son llamadas selenoidales y plectonémica, que se muestran en la figura. La superbobina plectonémica o entrelazada es característica del ADN en procariotas y superenrollamiento solenoidal es típico de los eucariotas, donde el ADN está envuelto alrededor de partículas nucleosomales. Para hablar del número de torsión y número de enrollamiento, empezaré hablando por el número de torsión y diremos que este integra el número de vueltas de las hebras de ADN alrededor del eje central de la doble hélice. El valor de torsión varía una unidad cada vez que una hebra completa los 360 grados alrededor del eje. Cuando la doble hélice del ADN se encuentra sobre un plano o la superficie de una esfera, diremos que el número de torsión es igual al número de enlace. Ahora, el número de enrollamiento nos computará todas las desviaciones del eje central de la doble hélice respecto a un plano de referencia, es decir, la trayectoria en el espacio tridimensional. El valor de enrollamiento varía una unidad cada vez que la trayectoria del eje se cruza consigo misma. Estos dos parámetros anteriores son muy importantes porque cuando el ADN está bajo tensión helicoidal, la doble hélice cambia su geometría alterando sus valores del número de torsión y el número de enrollamiento con una contribución aproximadamente del 30% y el 70% respectivamente. Esta contribución del número de enrollamiento explica por qué el ADN bajo estrés torsional tiende a superenrollarse. ADN topoisomerasas. Las actividades del genoma como la transcripción, replicación o recombinación del ADN requieren que las dos hebras de ADN se separen. Debido a la estructura del ADN, esta separación se encuentra un impedimento topológico que solo puede solucionarse mediante cortes transitorios en las cadenas de doble hebra. Las enzimas que realizan estos cortes son las topoisomerasas. Las topoisomerasas se clasifican en dos categorías según se encinde una sola hebra de ADN, del tipo 1 o del tipo 2. A pesar de estas diferencias, todas las topoisomerasas comparten propiedades. Por un lado, cortan y sellan las hebras de ADN mediante reacciones de transesterificación, formando transitoriamente un intermedio covalente entre un hidroxilo de tirosina y un fosfato de ADN.